Víctima o ley de la creación. El día de hoy en nuestro espacio de Aprendiendo Juntos quiero hablarte acerca de esta gran información y toma de conciencia que es importante entender para poder dejar de un lado ese victimismo que muchas veces hemos tenido durante nuestra vida. Quiero hablarte acerca de una ley, la ley de la creatividad, que es parte de las leyes de la creación del universo y de creadoras como nosotros, como seres humanos. En esta ley tiene tres partes y es importante que lo entendamos. La primera parte se llama tesis. La tesis es lo que habla acerca del problema o habla de lo que queremos conseguir. Por ejemplo, queremos tener éxito en un negocio, queremos emprender algún deseo, algún sueño que tengamos en nuestra vida, o queremos alcanzar una meta, y esa es la tesis. O queremos ser, por ejemplo, disciplinados, o queremos ser saludables, esa es la tesis. Luego tiene una segunda parte, que esta es la parte súper importante acerca de esta gran enseñanza, y es la antítesis. Es decir, todo lo que se opone a la tesis, todo lo que se opone a que logres los objetivos, todo lo que se opone a que logres tus metas, a que logres tus sueños, a que te autorrealices, a que te desarrolles, a que te autoconozcas como persona y como ser humano. Entonces, la antítesis sí o sí es parte del proceso de autoconocimiento, de creación, de creatividad. Y en esa creatividad va a haber dificultades, va a haber dolor, va a haber sufrimiento, va a haber un proceso completo de experiencias que te van a permitir, mediante la prueba-error, saber realmente, bajo experiencia propia, cuál es la verdad y cuál es tu verdad. Entonces, en ese proceso es donde entra muchísimo el victimismo, porque pasan cosas, pasan emociones, pasan creencias que nos llevan hacia el sufrimiento, que nos llevan hacia el victimismo, o que nos llevan a ser perpetradores, tal vez, a ser las personas que generan daño a nosotros mismos o a otras personas. Por otro lado, este proceso se termina en la parte final, que es la síntesis. Y la síntesis ya es el proceso puro, es el resultado purificado. Es decir, después de tanto prueba-error, experiencia, sufrimiento y todo tipo de sentimientos de víctima y todo proceso, recién sabemos cuál es la verdad absoluta en nuestra vida. Podemos tomar conciencia de las cosas verdaderas. Y ahí viene el gran detalle. El victimismo nace en el proceso de la antítesis, en el proceso de prueba-error, en el proceso de descubrir cuáles son esas falsas creencias, de descubrir cuáles son las falsas personalidades, en descubrir cuál es la mejor manera o la manera adecuada o la verdadera manera de hacer las cosas, o de lograr cosas, o de lograr ser quienes queremos ser. Entonces, esta ley es muy importante entenderla para que salgamos de ese victimismo, para que salgamos de ese arquetipo de ser víctimas o de ser perpetradores. La clave y la toma de conciencia, la evolución que nosotros necesitamos como seres humanos, es ponernos sobre la víctima o sobre el perpetrador, y entender que este proceso es un proceso de amor, entender que es un proceso de toma de conciencia, entender que es un proceso de evolución, entender que es un proceso de experimentación de la vida, para poder vivir diferente, o sea, para poder elegir cómo ser felices y evolucionar en el tiempo. Entonces, el victimismo justamente nos lleva a emociones de impotencia, nos lleva a emociones de culpabilidad, nos lleva a emociones de incapacidad. Pero simplemente tenemos que entender que si somos perseverantes, si entendemos que parte de la ley es que pasemos por ese proceso y aprendamos cómo hacerlo y cómo no hacerlo, es cuando vamos a poder entender que no hay razón de ser víctimas, realmente. Porque hay tres verdades fundamentales que la víctima o el victimismo niega. La primera ley tiene que ver con que todo sufrimiento tiene un objetivo sagrado de aprendizaje. Todo sufrimiento en la vida tiene un objetivo sagrado de aprendizaje, de toma de conciencia, de encontrar la verdad. Esa es la primera verdad fundamental. La segunda es que, aunque a veces no se pueda evitar el sufrimiento, entender y aceptar
que todo siempre es para nuestro bien, que todo es para poder aprender a controlar, aprender a accionar a pesar de las cosas que nos puedan pasar, a pesar del sufrimiento. Y nosotros tomar responsabilidad y tomar decisiones para poder elegir cómo queremos sentirnos, elegir cómo queremos responder, elegir cómo buscar otra alternativa o cómo seguir probando o cómo seguir aprendiendo en el proceso. Y lo tercero, que todas las lecciones de la vida son lecciones de amor, porque son lecciones que nos permiten, a uno, llevarnos al agradecimiento, dos, hacia el perdón a nosotros mismos por sentirnos víctimas, por hacernos daño, por tal vez hacer daño a otras personas y sentirnos perpetradores de otras personas, y que al final nos lleva a la gratitud, nos lleva a entender el gran objetivo de aprendizaje, de evolución y realmente de despertar ese potencial que tenemos como seres humanos y de autoconocimiento de dónde provenimos y que somos seres de amor. Este es el mensaje que quería darte, así es que no solo quería decirte que hay que dejar de ser víctimas o que el ser víctimas no nos lleva a nada. No, quería que entendieras mediante la ley de la creación y la ley de la creatividad que realmente el victimismo aparece como una parte de todo proceso, porque va a haber dolor, va a haber sufrimiento, tranquilo, no hay problema, pero al final hay que continuar y siempre sacar la mejor actitud, pararnos sobre ese sentimiento y ese arquetipo de sentirnos víctima y más bien entender, aceptar, agradecer y encontrar las grandes verdades del universo. Así es que este es el mensaje que quería darte y regalarte el día de hoy, y espero que lo apliques en tu vida y que te ayude a tomar una mejor conciencia de cómo valorar nuestra vida y cómo enfrentar las diferentes experiencias y sucesos que la vida nos regala. Muchos éxitos. Chao, chao.